Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Constitución del Senado. Damos la bienvenida a los senadores presentes, el senador Moreira y el senador Pedro Araya. Decirles que también están hoy día presentes las ministras de SECPRES, bienvenida, subsecretario del Interior, sus asesores, bienvenido don Víctor Ramos, y la senadora Pascual, que es casi una integrante permanente de esta comisión. Solo voy a estar reemplazando por unos minutos a la senadora oficial, señora Paulina Núñez, que viene de camino, y darle el espacio al secretario para la cuenta, por favor. Gracias, presidenta. La cuenta. Se ha recibido una comunicación del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Daniela Santana, mediante la cual remite una minuta acerca de las iniciativas que podrían vincularse al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reconocer en la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas. Ustedes tienen una copia de ese documento. Eso, señora presidenta, respecto de la cuenta. Solo pedirle, bueno, primero que ya revisé el informe, agradecerle a la Biblioteca del Senado el informe, muy completo, y pedirle la relación del proyecto que está hoy día dando inicio a su discusión. Gracias, presidenta. Como bien indicaba, corresponde iniciar el estudio en general del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reconocer en la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas. Esta iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y su origen se encuentra en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Se dio cuenta de este proyecto en la Sala del Senado en sesión de 1 de julio del año en curso, disponiéndose su estudio por esta comisión. Posteriormente, con fecha 15 de julio de este mismo año, la Sala del Senado acordó refundir a esta iniciativa otros proyectos de reforma constitucional. En primer lugar, la moción de los honorables senadores señores Quintana, señora Muñoz y señores Durresti, Navarro y Quinteros, que modifica la Constitución Política de la República con el objeto de reconocer a los pueblos originarios y garantizarles cargos de diputados y senadores. La moción de los honorables senadores señor Chaguán, señora Aravena, Rincón y señor Bianchi sobre reconocimiento a los pueblos originarios. También una moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Araya, Flores, Macay y Walker, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de reconocer a pueblos originarios. Y finalmente la moción de los honorables senadores señores Durana, Sandoval y Kusanovich, que modifica también la Carta Fundamental con el objeto de preservar la existencia y reconocimiento de los pueblos originarios. Hago presente que hay otras iniciativas presentadas por senadores en ejercicio que podrían también ser refundidas a esta iniciativa si esta comisión lo solicita a la sala. Se trata, lo menciono, del boletín 15508-07 de los senadores señores Galilea, señora Aravena, señores Keitel y Piu, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de conferir reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Ahí la Secretaría ha compilado otras iniciativas que se relacionan, no completamente porque abarcan más materias, pero que los voy a hacer presente, que es una moción, la 14.672, que es de los senadores señores Chaguán, Aravena, Proboste y señores Montes y Quintana, que modifica el artículo 2 de la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el respeto y valoración de los idiomas de los pueblos originarios. Y finalmente, lo menciono, hay un proyecto más amplio también de reforma constitucional iniciado por los honorables senadores señores Huenchumilla, señora Proboste y señores Durresti, Latorre y Quintana, que reconoce la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Este último proyecto se aleja un poco más porque tiene más propuestas de otro tipo en relación con los pueblos originarios. Lo menciono sobre todo el primero de los indicados para que en su oportunidad lo vea la comisión. Según señala el mensaje, el objetivo de este proyecto es reafirmar la identidad de los pueblos indígenas, facilitar el diálogo intercultural y fortalecer la cohesión social. Para alcanzar este propósito se incorpora un nuevo artículo 3 bis en la propuesta del Ejecutivo a la Constitución Política de la República, que declara que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme con esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes.
agrega que el Estado reconoce la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país y promueve el diálogo en un plano de igualdad y respeto recíproco. En el ejercicio de las funciones públicas se garantizará, dice el proyecto, el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad cultural. Posteriormente, también la iniciativa del Ejecutivo precisa que son pueblos indígenas preexistentes, los mapuche, aymara, Rapa Nui, atacameño, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selman. Concluye la propuesta del Ejecutivo señalando que la ley determinará las formas de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias. En los fundamentos de este proyecto, el Ejecutivo menciona varios antecedentes. En primer lugar, se refiere al fenómeno del reconocimiento constitucional de pueblos originarios en Latinoamérica. Luego, a las recomendaciones internacionales en esta materia y a las actuaciones de nuestro Estado en el ámbito internacional. En este punto menciona que el año 2008 el Estado de Chile ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Añade, a este documento se han sumado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho de las minorías étnicas de tener su propia vida cultural o profesar su propia religión y a emplear su propio idioma. Menciona el artículo 27. También trae a colación el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Hace presente que el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales de los exámenes periódicos del año 2007 y 2014, recomendó a Chile reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y atender las distintas reivindicaciones del pueblo mapuche. Finalmente, recuerda que el año 2004, en el compromiso adoptado por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Huenteao, Veroiza y otros versus Chile, entre otros aspectos, el Estado se comprometió a avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Luego, el mensaje se refiere a la situación de los pueblos originarios en Chile y su presencia en las distintas regiones del país. Enseguida menciona las diversas iniciativas que se han presentado, tanto por ejecutivos actuales como anteriores, y también parlamentarios para reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Asimismo, menciona los intentos que en este ámbito se realizaron en los procesos constituyentes que se iniciaron del año 2017 hasta la fecha. Recuerda las recomendaciones que en este asunto han hecho las comisiones asesoras presidenciales y las propuestas elaboradas por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, instancia que creó el actual gobierno en el año 2023, la que sugirió el reconocimiento de los pueblos indígenas como un eje relevante de su propuesta. Menciona que esta comisión presentó un informe final de recomendaciones el 30 de abril de 2025. En ella destaca como la primera la de reformar la Constitución y reconocer a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme a esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. También recomendó reconocer la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país, continúa el mensaje, que promueve el diálogo en un plano de igualdad y respeto recíproco. Señoras y señores senadores, la Secretaría ha elaborado un texto comparado de 6 columnas que incluye la normativa constitucional vigente en la primera columna y en el orden de presentación las mociones parlamentarias que se habían formulado en esta materia y que la Sala acordó que debieran refundirse en este asunto, y finalmente el mensaje del Ejecutivo en la última columna. Presidenta, señoras y señores senadores, es lo que puede informar la Secretaría. Gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Quiero darle las gracias también a la senadora Carmen Gloria Aravena por haber permitido que se iniciara la comisión. Saludo a la senadora Pascual, al senador Moreira. Pido las disculpas del caso también por estos minutos de retraso. A la ministra, secretaria general de la Presidencia, al subsecretario del Ministerio de Interior, que además viene en representación del ministro. Por supuesto también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. También viene en reemplazo de la ministra porque se excusó la jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes, la señora Valentina López, y de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, el copresidente, el señor Alfredo, no está, se excusó también, porque no está acá.
Perfecto. Ahora, sí, exacto. Nosotros tenemos este proyecto el miércoles en tabla también, así que obviamente que vamos a hacer las gestiones para que, en definitiva, sea la comisión la que pueda entregar su opinión respecto de estas reformas constitucionales y si lo puede hacer el copresidente, idealmente. Hecha la relación, quiero darle la palabra al Ejecutivo. Quiero transmitir también que hemos estado conversando como colegisladores con el ánimo de poder avanzar en esto. Creo que es evidente que, primero, la necesidad de discutir al menos el tema. Lo que no puede ocurrir es que quede una carpeta, menos aún cuando hubo un trabajo bien transversal sobre todo de los parlamentarios, ¿cierto? Y por qué no decirlo también, cuando se rechazó el proceso constitucional, constituyente, este era uno de los temas que tenía bastante acuerdo y donde ante el rechazo lo que le corresponde al Congreso es hacerse cargo de las reformas constitucionales. Así que le quiero dar la palabra primeramente a la ministra, secretaria general de la Presidencia, a la señora Macarena Lobos, y después al subsecretario del Ministerio de Interior. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras presentes, a los miembros de la Secretaría, a quienes nos acompañan. Agradecer la disposición de la Comisión para efectos de poder poner en tabla este proyecto que, tal como lo planteaba usted y hacía la relación el secretario, es un tema de larga data, muy debatido, ¿no es cierto?, y que ha generado, no obstante generar ciertos acuerdos transversales que fueron ratificados recientemente en la propuesta de la Comisión para la Paz y Entendimiento, donde la senadora Aravena jugó un rol muy relevante, al igual que los otros comisionados. No ha cuajado finalmente y no ha visto la luz, digamos, a pesar de que desde el gobierno del expresidente Elwin a la fecha se han presentado más de 12 proyectos en esta materia y que existan, ¿no es cierto?, recomendaciones internacionales muy importantes y que Chile sea uno de los pocos países latinoamericanos, junto con Uruguay y Surinam, que efectivamente no tengamos un reconocimiento de los pueblos indígenas. En esa perspectiva, el Ejecutivo, recogiendo, ¿no es cierto?, en las propuestas más recientes, las recomendaciones formuladas por la Comisión para la Paz y Entendimiento, hace esta reforma constitucional que ha tenido a bien también el Parlamento refundir con las otras mociones preexistentes para establecer un nuevo artículo 3 bis en la Constitución que permita reconocer los pueblos que existían en el periodo precolombino con una lógica muy importante, que este es un tema y también se ha instalado bastante fake news respecto a aquello, digamos, respecto manteniendo la unidad del Estado y se recalca de manera clara y patente en el texto legal, en el texto constitucional que se propone, cuestión que nos parece muy importante. Por una parte, reconocemos los pueblos existentes, hoy día reconocidos, ¿no es cierto?, el listado taxativo que está en el inciso penúltimo de la propuesta del nuevo artículo 3 bis, que están reconocidos hoy día en la ley indígena. Se reconoce, ¿no es cierto?, el principio de unidad, se reconoce que se van a establecer los derechos individuales y colectivos en conformidad, lo mandata la Constitución, la ley y los tratados internacionales reconocidos por Chile que se encuentren vigentes, y adicionalmente se mandata a que sea la propia ley la que reconozca, ¿no es cierto?, los derechos de participación de los pueblos originarios. Nosotros creemos que esta reforma da un paso en la dirección correcta de poder generar, ¿no es cierto?, este diálogo intercultural. También reconoce el principio de interculturalidad, que nos parece muy importante, ¿no es cierto?, para reconocer dentro de esta diversidad, hacer este equilibrio entre unidad con el reconocimiento de la diversidad, que nos parece muy importante, y de esa perspectiva dar un paso relevante, ¿no es cierto?, de saldar esta deuda tan importante que data de tantos años, ¿no es cierto?, y empezar a pavimentar ese camino que nos propuso en el trabajo tan importante, que quiero aprovechar esta instancia una vez más para valorar y reconocer el trabajo transversal tan diverso que realizó la Comisión para la Paz y Entendimiento, que después de un trabajo de más de 2 años, con más de 5.000 audiencias, recogió esta como una de las primeras propuestas que tiene un respaldo transversal dentro de la Comisión. Fue aprobada esta unánimemente, como la gran mayoría de las propuestas, y de esa perspectiva creemos que vamos pavimentando el camino. El tema de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y Entendimiento no son una solución que se va a implementar de un día para otro, pero es un camino para efectivamente poder avanzar hacia la construcción de la tan esperada paz en la zona de la Araucanía. Y nos parece que avanzar en este proyecto, y por eso valoramos y agradecemos la disposición de esta comisión para poder avanzar, nos parece que es un hito relevante y un punto de inflexión para empezar ese camino. Para entrar en profundidad y detallar el contenido del proyecto, presidenta, si lo tiene a bien, hará una exposición el subsecretario del Interior. Muchas gracias, ministra. Le doy la palabra entonces al subsecretario del Ministerio de Interior, Víctor Ramos. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a todos los senadores y senadoras que están presentes hoy día. Agradezco la introducción de la ministra Macarena Lobos, que es bastante
sintética y resume de gran manera la complejidad y la profundidad de esta materia, una materia pendiente por parte del Estado de Chile desde hace mucho tiempo, y quisiéramos dar una cuenta solamente para dejar documentado desde dónde viene todo este trayecto que viene recorriendo el país en el anhelo de tener un reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas. Así que voy a hacer una presentación rápida al inicio para llegar a lo central. Si me ayudan con la presentación, Exactamente. Avancemos. Como ya dijo la ministra, esto yo creo que ya quedó claro. Hay solamente estamos dentro de los países, junto con Surinam y Uruguay, que no han reconocido todavía la existencia de los pueblos precolombinos. Podemos avanzar con esto. Y yo creo que acá hay un punto en el cual detenernos, los compromisos y las recomendaciones internacionales, ¿cierto? El 2008 Chile ratifica el convenio 169 de la OIT. También tenemos pactos internacionales como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales vigentes desde el 89, que reconocen el derecho de la libre determinación de los pueblos. Tenemos recomendaciones de las Naciones Unidas, donde sugiere ya avanzar en el reconocimiento constitucional el año 2007. Tenemos informe relator especial de la Nación Unida del 2008, tenemos una nueva recomendación ahora en el 2025 por el primer informe del nuevo relator especial, y también tenemos compromisos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2004 a propósito de diferentes tipos de demandas y respuestas que ha tenido que dar el Estado de Chile ante la vulneración de derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo están compuestos los pueblos indígenas hoy día? ¿Cierto? Son un 11,5% de la población nacional. Estamos hablando de 2.105.863 personas que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena según el censo del 2024. 77 de ellos es el pueblo mapuche, en el cual nos abocamos en la última Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento a trabajar, ¿cierto?, en estructurar una respuesta para esas 4 regiones donde principalmente ha habitado históricamente. La mayoría entonces se identifica con el pueblo mapuche, seguido por el pueblo aymara en 8,49 y Diaguita. Arica y Parinacota es la región con mayor proporción de población indígena, seguida por la Araucanía con un 34,5%. Y tenemos que el 28% son menores de edad y 51% son mujeres, que refleja más o menos una proporción y una distribución similar al resto del país. ¿Cuándo comenzó todo esto? Y los esfuerzos por parte del Estado fue a propósito del Pacto No Imperial. El 1 de diciembre de 1989, el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin suscribió el pacto. Y los compromisos principales que ahí se reflejaron fue el primer punto, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Esto terminó y desencadenó en un trabajo de la Comisión Especial para los Pueblos Indígenas, la CEPI, que muchos recuerdan siempre en la zona con mucho cariño, y terminó por producir la ley indígena, la 19.253, que hasta el día de hoy nos rige. Eso es que se promulga se genera en 1993, se promulga en el 94. Entonces, para resumir, hay más de 30 años de intentos legislativos. Desde 1991 se han presentado 16 proyectos de ley de todos los sectores políticos buscando el reconocimiento constitucional. El primer mensaje fue el 91 del expresidente Patricio Aylwin. Entre el 99 y el 2007, múltiples mociones parlamentarias de diputados y senadores de diversos sectores fueron presentadas, que están bien resumidas en esta tabla comparativa, que efectivamente se puede ver que no responden a un solo sector político, sino que es transversal a las distintas expresiones que ha tenido el Congreso. El 2007 también se vuelve a ingresar un nuevo mensaje, y entre el 2012 y el 2022 continúan los proyectos transversales, incluyendo propuestas sobre plurinacionalidad o representación política. Todos los sectores políticos han propuesto algo sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y al mismo tiempo en los procesos constitucionales que ha vivido el país en la última década también fueron objeto de preocupación y atención, y de hecho siempre fueron las materias de mayor consenso. Incluso incluyendo en el último Consejo Constitucional de 2023. Tenemos también las recomendaciones de las comisiones asesoras presidenciales. Tenemos la Comisión Especial para los Pueblos Indígenas del 90, la Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche que indicó el expresidente Ricardo Lago el 2001, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato recomendó en su informe final el reconocimiento constitucional
como base para construir un nuevo trato y reparar injusticias históricas. Eso fue el 2003 e inspiró que 20 años después la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento buscara una forma viable de implementar aquellas medidas que el 2003 habían quedado inconclusas. Por eso es que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, tomando la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, se autoimpone y el presidente le pide un principio, que es la viabilidad política de lo que proponga. Que no quede otra vez las recomendaciones de una comisión guardadas en un cajón sin posibilidad de avanzar, porque no tiene la posibilidad de representar transversalmente a las expresiones que están, cierto, las correlaciones de fuerza que tiene el Congreso Nacional, pero al mismo tiempo lo que piden todos los habitantes de las regiones de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, que son mucho más transversales. Tenemos la Comisión del Obispo Vargas, donde se volvió a recomendar lo mismo. La Comisión para la Paz y el Entendimiento surge a propósito de la agudización del conflicto en las regiones del Biobío y la Araucanía principalmente, donde se agudizaron tanto los problemas de violencia y de polarización que tuvieron pic durante el año 2021-2022, donde hemos logrado percibir un aumento de la violencia, de las víctimas y también de las frustraciones de una población indígena que no comprende por qué el Estado de Chile no logra reconocerlas dentro de su marco institucional. Eso fue lo que la Comisión fue recogiendo a lo largo de innumerables audiencias. Participaron más de 2.000 personas y vamos a verlo ahora aquí en los procesos de diálogo. Fueron 11 diálogos interculturales, 58 encuentros autoconvocados de diferentes comunas y el reconocimiento constitucional fue identificado como el argumento más relevante en el eje de justicia y reconocimiento, y al menos para los habitantes de la Araucanía era incomprensible todavía del por qué no se podía resolver. Y esto no tenía que ver con una posición política de ninguno de ellos, esto era transversal, tanto en el sector de las dirigencias mapuches, como del sector empresarial, como del sector incluso de las víctimas de la violencia, como pudimos escucharlo en diferentes audiencias a las cuales tuvimos el privilegio de acceder. Entonces, este informe se entrega el 2025 y su primera recomendación es reformar la Constitución y reconocer a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, garantizando sus derechos individuales y colectivos. Lo que hace la Comisión es que toma todos los esfuerzos de reforma constitucional previos, toma los 3 esfuerzos constitucionales previos y logra una síntesis que le permite a todas las partes quedar tranquilas con esa aprobación, ¿cierto? Que es la unidad del Estado y es el reconocimiento de los pueblos como desde tiempos precolombinos y es al mismo tiempo los derechos individuales y colectivos, junto con que el Congreso pueda definir más adelante la participación política de ellos. Eso es lo que ya acabo de decir, que buscaría, ¿cierto?, un mayor fortalecimiento del diálogo y de la cohesión y también de la identidad. Y el texto que reforma el artículo 3 bis, como ya dijo la ministra Lobos, donde se hace explícito también los pueblos indígenas preexistentes y que están ya reconocidos en la ley, y esto también busca y tiene el objetivo de que podamos reglar constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas y que, por lo tanto, la incorporación de futuros pueblos también tenga rango constitucional. Adelante. Ahí está la síntesis de los contenidos de los proyectos, ¿cierto?, que ya los hemos mencionado, el derechos individuales y colectivos. El principio de la interculturalidad es un elemento muy importante. En toda la literatura internacional estamos viendo cómo cuando un Estado adopta un principio de interculturalidad va previniendo conflictos, va evitando mayores costos que el Estado muchas veces tiene que asumir cuando no genera los puentes adecuados para comprender una cosmovisión distinta, una mirada distinta del mundo. Esto no es un esfuerzo que en el corto plazo quizás se puede ver como algo que sobrecarga. En el mediano y largo plazo todos los países del mundo que han incorporado este principio han reducido la conflictividad, han generado un aumento de las relaciones políticas, comerciales, y por lo tanto el desarrollo en el mediano y largo plazo de un territorio
particular. Y también, bueno, están los pueblos reconocidos. Como ya dije, la participación política que establece un mandato para que la ley lo determine la manera en que los pueblos indígenas van a participar. Adelante. Bueno, este proyecto busca dar cumplimiento a un acuerdo de Estado amplio y transversal, responde a las recomendaciones nacionales e internacionales, su diseño refuerza simultáneamente la unidad nacional y el reconocimiento de la diversidad cultural, abriendo un camino de inclusión, diálogo y justicia histórica hacia los pueblos indígenas de Chile, que hoy día es anhelado por todas las partes como una señal de entendimiento que habilite un camino, como bien dijo la ministra Lobos y también la senadora Aravena por su intermedio, presidenta, al inicio de esta sesión. Hemos recorrido un trayecto muy largo para ir construyendo una ruta de Estado como país. Este podría ser el principio sobre el cual se funde esa ruta, que no la soltemos nunca más. Los pueblos indígenas y las materias tan complejas que ellos implican requieren que todas las posiciones políticas tengan una sola ruta con la cual transitar ese relacionamiento para que pueda prosperar la paz, el desarrollo en las zonas más afectadas que han vivido en estas últimas 2 décadas mucha violencia. Creo que estamos construyendo e iniciando ese camino. Por primera vez tenemos acuerdos transversales tan amplios y una síntesis con tanto respaldo detrás, y esperamos que eso, que se ha trabajado afuera del Congreso hoy día en su interior, se tenga bien considerarlo y dar una señal política importante a la gente que tiene tantas expectativas de que ocurran cosas distintas y que no quedemos en el mismo lugar donde han quedado todos estos proyectos que desde 1991 están esperando una respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias al subsecretario del Ministerio del Interior, Víctor Ramos, por su presentación. Yo no la veía en la carpeta, me entiendo que ya la compartió. Eso para dejarla a disposición de todos los senadores y senadoras. Y le voy a dar la palabra a la jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes, la señora Valentina López. Muchas gracias, presidenta. Muy brevemente, señalar que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos muy contentos de que se haya iniciado la discusión de este proyecto. Como señaló la ministra y el subsecretario, es sin duda un acto de reparación en sí mismo, la discusión, y también de reparación en relación a una deuda histórica, reconociendo obviamente esto como un principio para la convivencia intercultural de nuestro país. Y señalar que como Ministerio de Desarrollo Social y Familia hemos estado apoyando al Ministerio del Interior y al Ministerio SECPRES en la elaboración de este proyecto, y estamos disponibles para cualquier duda y consulta. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena. Ella ha jugado un rol no solo como representante de la región de la Araucanía, sino que como representante de nuestro sector en todo el proceso que se ha llevado a cabo. Conoce perfecto todo el trabajo que se ha hecho para poder llegar a este momento, que es poner en tabla este proyecto, y por supuesto que cuando ya decidimos hacerlo, me pareció importante que pudiera participar, como lo puede hacer evidentemente en cualquier comisión, pero además que nos pueda ilustrar con todo el trabajo que se ha hecho para poder llegar a este momento. Así que, senadora Carmen Gloria Aravena, le doy la palabra. Yo voy a partir por saludar, no como sustituta de nuestra presidenta, sino que como Carmen Gloria, a la ministra Macarena López, al subsecretario, a la representante hoy día del Ministerio de Desarrollo Social, a los colegas, y principalmente valorar el empeño, presidente, que usted ha tenido. Yo sé que hay muchos problemas en el país, pero para la región de la Araucanía, la región que represento, y para la macrozona sur y para todo el país, porque usted también tiene pueblos indígenas en su región, esta es una deuda de más de 30 años, que no digo que sea la causante de la gran cantidad de problemas de violencia que hemos vivido, más de 10.000 situaciones de violencia en estos últimos 30 años en mi región, pero es algo que sin duda viene a reparar una promesa incumplida del Estado de Chile por 30 años. Y yo quiero, por su intermedio, presidenta, refrendar lo que dice nuestro ex secretario ejecutivo, hoy día subsecretario del Interior. Es real. La primera palabra que todas las personas que fueron a exponer, agrupaciones, personas individuales, representantes, era el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y este reconocimiento que hoy día yo veo plasmado en esta redacción es un reconocimiento que no es el reconocimiento
con este miedo, ¿no?, de un Estado que no es unitario. Aquí se habla de unidad del Estado y eso es algo importante. No se habla de un Estado dentro de otro Estado, que son los grandes temores de la ciudadanía, principalmente en redes sociales, sino que se habla del reconocer la interculturalidad y la presencia de 11 pueblos que además por ley ya son reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, en el fondo le estamos dando la estatura que ya el país debió haberle dado hace mucho tiempo a una situación que sin duda hace que se reparen heridas. Sí, es evidente que somos un país intercultural y que tenemos una presencia muy importante. Son 2 millones de chilenos que no dejan de ser chilenos, pero son indígenas. Y eso para mi región al menos es muy valorado. Si nuestra región ha vivido y convivido con esta cultura rica en tradiciones que nos ha hecho a muchos sentir que, si bien algunos serán de sangre, otros no, el mestizaje es parte importante también de un país que tiene que ir reconociendo sus orígenes. En ese contexto, este día 6 de octubre es un día especial para Chile y un día en que la presidenta de la comisión y sus integrantes deciden tomar el rumbo de un camino que tiene que ver con la paz, que justamente quisimos tanto la paz y el entendimiento. Yo creo que es el principio, con otros esfuerzos que se están haciendo para ir dando cuenta de las más de 20 recomendaciones que fueron elaboradas por nosotros, pero quizás esta, no digo que sea más importante, pero es el inicio necesario para poder de ahí en adelante cambiar la historia que en mi opinión ha sido muy controversial y yo creo que ha empañado una relación que debió haber sido mucho más positiva. Cierro diciendo que tanto los organismos internacionales como los tratados internacionales que ha firmado Chile, y sobre todo la estatura democrática y republicana que ha tenido siempre Chile a nivel nacional, nivel internacional y principalmente a nivel de Sudamérica, aquí yo diría que estamos en deuda. Chile es un país moderno que avanza hacia el desarrollo y que no puede ser que esté junto con otros 2 países, que es Uruguay y Surinam, incumpliendo situaciones que se han solicitado hace mucho tiempo. Creo que este es un camino de darnos la mano, los mapuches y no mapuches en mi región, los indígenas y los no indígenas a nivel nacional, de reconocer la existencia y con eso yo creo que empieza a cambiar la historia. Así que felicitaciones. Yo quiero felicitar a esta comisión por dar inicio a la discusión, esperar que sea una rica discusión y que muchos de los que firmaron esos convenios y acuerdos de Imperial de hace muchos años, hoy día los que no están presentes estén aquí en espíritu viendo que estamos dando inicio después de 30 años a algo que fue un compromiso país que no hemos cumplido. Así que solo decirle eso, que vamos por buen camino y por último decir, esto no es un tema de izquierdas y derechas. Por favor, o sea, tratemos de unirnos en estos temas. Hay mociones de todos los partidos políticos. Esto no es un tema de quién gobierne. Por supuesto que sí, el llevar a cabo iniciativas como la paz y entendimiento hay que valorarlas y en su mérito. Pero esto tiene que ver con una preocupación de muchos senadores, parlamentarios de diferentes sectores políticos que han planteado que Chile debe reconocer sus pueblos indígenas. Y en eso yo espero que esta discusión no se ensucie hoy día, y lo digo así con esas palabras, con temas presidenciales o electorales, sino que más bien se tenga altura de miras que este es un tema de Estado y así tiene que verse en este Senado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena, por sus palabras, por transmitirnos también como representante de la región de la Araucanía la importancia de poder avanzar en esta reforma constitucional. Efectivamente hay un mensaje del Ejecutivo, como lo decía el propio Gobierno, como lo relató la Secretaría, y que recoge lo que se ha ido acordando en este tema, ¿no? Con algunas a lo mejor salvedades que se podrían hacer, pero que ya van a ser tema de la discusión. Le doy la palabra al senador Moreira. Senador. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quiero hacerle una pregunta al Ejecutivo, porque la ministra y el subsecretario han hablado de 2 países que no han querido llevar adelante esta reforma. Cuando hablamos de 2 países, ¿estamos hablando de 2 países del mundo o de Latinoamérica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, más allá de Surinam, hablemos de un país consolidado como es Uruguay. ¿Cuáles han sido las razones, si tienen ustedes conocimiento de eso, cuáles han sido las razones para oponerse
a este reconocimiento en sus propias constituciones. Gracias, senador. Le doy la palabra al subsecretario. Sí, la posición es a nivel continental, lo de Uruguay. Nosotros, y aprovecho también de informarle a usted, senador, por su intermedio, presidenta, que la Comisión revisó una experiencia internacional bastante extensa, donde revisamos experiencias de otros continentes. Se revisó también la experiencia de Australia, de Nueva Zelanda. También se revisa la experiencia de Canadá, de Noruega, de Suecia, donde se tiene también una relación muy preponderante con los pueblos indígenas. El pueblo Sami es una experiencia bien particular que se está llevando a cabo en los países nórdicos, por ejemplo. Entonces, tiene múltiples facetas a lo largo de los 5 continentes, y esto solamente era para situarnos dentro de nuestro continente. Sobre efectivamente lo que Uruguay puede hacer, nosotros no nos atreveríamos, digamos, a dar un pronunciamiento de las razones. Entendemos sí que geográficamente la representación indígena no es de la envergadura que la tiene nuestro país, donde en un censo del 2024 tan actual, 2 millones de personas se reconocen como parte de los pueblos indígenas, aún incluso cuando eso tiene muchos costos en la vida en general. Sobre todo cuando está tan acreditadas las políticas de discriminación, racismo, etcétera. Reconocerse como indígena no es algo necesariamente ventajoso, sino que por el contrario se pagan muchos costos, y hoy día el censo 2024 reconoce este nivel de población que es importante atender. Muchas gracias, subsecretario. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. No, yo quiero hacer un comentario general en términos de valoración del debate, de comenzar a dar esta discusión, y además con destacar, digamos, no solo el trabajo y lo que se ha planteado, digamos, que se hizo en la Comisión de Paz y Entendimiento, sino que también el esfuerzo que está haciendo hoy día el Ejecutivo en poder traducir, por cierto, el debate lo dirá con mejor especificidad, también la intencionalidad de las distintas mociones parlamentarias para poder generar un proyecto de un mínimo común. No es un proyecto que suma las partes de las mociones anteriores, sino que es un proyecto que parte de un mínimo común en esa lectura. Quiero decirlo porque efectivamente parte del reconocimiento de los pueblos preexistentes, de nuestros pueblos indígenas preexistentes, parte de la base del reconocimiento de la multiculturalidad y parte de la base de los derechos individuales y colectivos de quienes pertenecen a esos pueblos. Y eso creo que es un común múltiplo a todas las mociones, independiente, digamos, lo más extensivo o comprensivo que puedan ser unas respecto de otras, pero efectivamente yo creo que aquí hay un esfuerzo, al menos en la moción del Ejecutivo. Quiero destacar también, porque creo que también nobleza obliga, la relevante moción de los senadores, la senadora Quintana, la senadora Muñoz, los senadores Urresti, Navarro y Quintero, digamos, ¿no?, que tienen un reconocimiento que es más extenso, por cierto. También las mociones del senador Chaguán, la senadora Aravena, la senadora Rincón y el senador Bianchi. Otra moción donde está la senadora Rincón, los senadores Araya, Flores, Macaya y Walker, los senadores Durana, Sandoval y Kusanovich, y por cierto la moción, el mensaje presidencial del Ejecutivo que está hoy día en representación tanto de la ministra Macarena Lobos como del subsecretario del Interior. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es un importante reconocimiento a este debate. En segundo lugar, quiero decir que tomar en cuenta la experiencia internacional en materia del reconocimiento de los pueblos indígenas o preexistentes y su relación con un Estado unitario es bien relevante en los países que se ha citado. Lamentablemente nuestro continente tiene realidades de países en donde esa preexistencia se mantiene hasta el día de hoy, y hay otros lugares en donde lamentablemente fueron diezmados.
Y de ahí que, comillas, no es que haya voluntad o no voluntad de reconocerlo, es que también es bien triste no tener a quién reconocer. Creo, para decirlo bien brutalmente, pero es así, digamos, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva Chile puede hacer una diferencia relevante, teniendo no solo los porcentajes de población que hoy día se reconoce, total y absolutamente descendiente indígena, sino que además por el aporte cultural, económico y social que han hecho durante, y por cierto también político, durante tantos siglos. Y creo que desde esa perspectiva es muy relevante que estemos hoy día en esta Comisión de Constitución iniciando este debate nuevamente, Presidenta. Muchísimas gracias, senadora Pascual, por sus palabras, por esta comparación que el señor secretario la hizo, ¿verdad?, a propósito de la relación. Pero efectivamente me parece importante que vayamos revisando la propuesta del Ejecutivo para que esa sea la norma base sobre la cual vamos a avanzar. Hay bastantes mociones, voy a decirlo así, desde el 91 hacia la fecha, a propósito de la presentación del subsecretario. Aquí en nuestro comparado tenemos algunas que incluso han refundido, ¿cierto?, otras, pero hay 4 que hemos recogido. Y efectivamente la propuesta del Ejecutivo recoge lo que entendemos tiene acuerdo, ¿no? O donde entendemos también, insisto, hubo bastante consenso en distintas instancias a propósito de los procesos que se han llevado a cabo en estos últimos años. Y por eso me gustaría que, sin perjuicio que el Ejecutivo a través del subsecretario la fue exponiendo, pudiéramos entrar en ir aclarando algunas dudas, sin perjuicio de que también me parece relevante decir que si esta va a ser la propuesta base sobre la que vamos a trabajar, obviamente que siendo artículo único, cuando se vote, vamos a votarlo solo en general para abrir un espacio de indicaciones, que me parece relevante que al menos eso exista, ¿no?, que eso se dé. Pero todos sabemos que si tenemos acuerdo, digamos, en esta propuesta y vamos aclarando algunas de las dudas, yo tenía 2 o 3 que las fui aclarando por interno, pero las voy a hacer, obviamente, que a viva voz podamos, después de escuchar el día miércoles, por ejemplo, al copresidente de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Hay varias otras personas y organizaciones que fueron invitadas, pero que se fueron excusando, si hay espacio para que, por parte de ellas me refiero, para que puedan venir a exponer el miércoles, encantado, ningún problema, y evidentemente que si el miércoles, al menos después de escuchar a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, podemos votar en general. Quiero insistir en esto, se abre un periodo de indicaciones y, por supuesto, podemos seguir recibiendo a personas que puedan venir a ilustrarnos a propósito de las indicaciones o de los temas más en particular que queramos discutir. Entonces, no sé si sobre la propuesta existen algunas consultas, si les parece, podemos leer, enfocarnos en esta y pedirle a la Secretaría que nuevamente podamos leer solamente la propuesta del Ejecutivo, que es la que vamos a ocupar como base para la discusión. Y desde ya quiero darle la bienvenida, también es uno de los autores de estas mociones que hoy día hemos ido conociendo, al senador Francisco Chaguán, que viene hace bastante tiempo trabajando en este tema, que luego lo han ido trabajando juntos, ¿cierto?, con la senadora Carmen Gloria Aravena, que además, como lo sabemos, es senadora de la región de la Araucanía, donde sabemos este proyecto es bien esperado. Y, como les decía, vamos a dar lectura, a propósito incluso que yo, el senador, nuevamente a la propuesta del Ejecutivo, que es la que deberíamos ir trabajando como norma base para poder avanzar en el reconocimiento de los pueblos. Así que, señor secretario, nos enfocamos en esta propuesta. Bien. Señoras y señores senadores, les pido que vayamos a la página 4 del texto comparado. En la última columna está contenido el proyecto que propone el Ejecutivo. Supone la incorporación de un artículo 3º bis al texto constitucional. Voy a darle lectura. Dice así: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos, conforme con esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Agrega,
El Estado reconoce la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país y promueve el diálogo en un plano de igualdad y respeto recíproco. En el ejercicio de las funciones públicas se garantizará el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad cultural. Son pueblos indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, atacameño, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selkman. Concluye la propuesta del Ejecutivo con este inciso. La ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias. Artículo 3 bis que propone el Ejecutivo agregar a la Constitución vigente. Muchísimas gracias, señor secretario. Le voy a dar la palabra al senador Francisco Chaguán, no solo por esta propuesta, su primera intervención, así que, senador, la palabra. Presidenta, primero muchas gracias también al Ejecutivo. Desde que llegó este Ejecutivo, desde el día 1, le he pedido que este proyecto pudiera ser activado desde el Parlamento, como también otro proyecto que vamos a ver este día miércoles, que va a estar en segundo lugar de la tabla sobre derechos lingüísticos de los pueblos originarios. También sacamos adelante el feriado de los pueblos originarios, del cual yo soy autor, junto con la senadora Carmen Gloria Aravena y los senadores de la región de la Araucanía. Yo soy casi de la Araucanía también, hace 30 años residiendo en la misma región. Entonces, yo quiero agradecer primero, Presidenta, su disposición finalmente a poner el proyecto en tabla, a fusionar los distintos proyectos presentados. Este es un proyecto que es una deuda del Estado de Chile con nuestros pueblos originarios, 30 años, y además es un proyecto que al fusionar todas las iniciativas, como lo planteamos inicialmente, es muy transversal. Hay parlamentarios de todas y cada una de las bancadas justamente que hacen propio el valorar y reconocer la contribución de los pueblos originarios, tanto en la organización del Estado como en la conformación del pueblo chileno, según se señala en el texto del artículo 1 que habíamos propuesto nosotros inicialmente. Como se agrega, en esa propuesta de norma consideramos que nuestra nación reconoce y valora la contribución de los pueblos originarios tanto en la organización del Estado como en la conformación del pueblo chileno. Asimismo, proponemos que es deber del Estado respetar la identidad, cultura y tradiciones de sus raíces ancestrales, no pudiendo establecerse discriminaciones arbitrarias que se fundamenten en el origen étnico o racial de las personas. Hago un paréntesis, también hay otro proyecto que está esperando también urgencia del Ejecutivo sobre el reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueblos originarios. Hace 8 años esperando indicaciones del Ejecutivo, así que yo le quiero pedir a este Ejecutivo que los compromisos con nuestros pueblos originarios se manifiestan justamente en sacar adelante estos cuerpos normativos. Así que espero también, Presidenta, por su intermedio, a la ministra que también poder ponerlo y sacarlo adelante. Agregamos también que los miembros de las distintas etnias indígenas chilenas tienen conciencia de su identidad originaria, comparten con fuerza el orgullo de su pertenencia y se sienten y son parte de la nación chilena. Y esto es muy importante porque este es un tema también que rescata justamente el texto propuesto por el Ejecutivo. Habla de una sola nación chilena. Y este es un tema que para nosotros es vital, reconocer el aporte de los distintos pueblos originarios a la conformación justamente del pueblo chileno y de la nación chilena. Por otra parte, no es posible comprender nuestra propia nación chilena sin valorar los aportes diversos efectuados por los pueblos indígenas originarios, al igual que los efectuados por los migrantes que poblaron nuestro país. Debemos tener en cuenta también que parte de las desigualdades sociales que afectan a los descendientes de pueblos originarios derivan de la discriminación que sufren a causa de los estereotipos que los afectan, que lamentablemente se arrastran desde hace muchos años. De hecho, la región de la Araucanía es una de las regiones más pobres del país, justamente, y uno podría sostener que tiene rostro de mujer y de niño de pueblo originario. Eso no puede ocurrir. Eso yo diría que es atentar contra justamente lo que queremos construir, una sola nación. Sostenemos también que jamás la condición racial o étnica puede o debe utilizarse como elemento de discriminación en las normas legales, cualquiera sea su rango. Concluimos en la exposición de motivos del proyecto en aquel entonces que esta moción no pretende en modo alguno debilitar la unidad nacional.
en ningún modo debilitar la unidad nacional, sino que por el contrario reconocer la importancia, el aporte y valorar a las etnias originarias de nuestro territorio. Para tal efecto, también presentamos hace un tiempo una moción que actualmente se encuentra en trámite que promueve, y protege y garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, que ya acabo de señalar va a votarse. Y por otra parte, por todas estas consideraciones, nuestro objetivo es incorporar a la Carta Fundamental este reconocimiento expreso, cumpliendo además nuestros compromisos, los compromisos además de nuestros tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, pero además fundamentalmente la deuda que tiene el Estado de Chile. Culmino, Presidenta, haciendo algunas preguntas respecto del texto que ha propuesto el Ejecutivo. A mí me parece que el texto del Ejecutivo tiene algunas virtudes que hizo relación justamente con el fortalecimiento de la unidad del Estado, que eso es fundamental, la unidad de la nación chilena es clave, reconocer el aporte. Yo tengo solo una duda, y me gustaría, a lo mejor para que la ministra podamos abrir el debate, donde menciona a los pueblos originarios. El reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento expreso en la ley indígena, ha sido objeto justamente de modificaciones. Y junto ahora, hacia el otro lado, con el senador Moreira, tenemos otra iniciativa justamente para el reconocimiento de otros pueblos originarios. Entonces, yo diría que circunscribir justamente eso será parte de una discusión legislativa. Entonces, circunscribir en esta reforma constitucional solo a un determinado número, un número clausus de pueblos originarios, es un tema del cual hay que hacerse cargo. Puede que esté bien hecho desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista de ir cerrando, y bueno, una modificación posterior tendrá que tener un correlato en esa modificación constitucional, pero eso es parte de la propuesta, y yo valorar que finalmente el presidente se haya convencido de la necesidad de avanzar en esta dirección y, por supuesto, a contar con todo nuestro respaldo. Gracias, Presidenta. Por último, señalar, quiero agradecer a los senadores de la región, de la Araucanía, que han sido en esto de una consistencia profunda. Y yo quiero destacar en particular a la senadora Carmen Gloria Aravena. Primero porque la senadora Carmen Gloria Aravena estuvo en la Comisión de Paz y Entendimiento. Esa Comisión de Paz y Entendimiento fue visada, esa participación de Renovación Nacional del partido que milito, justamente por los presidentes de partido, y en aquel entonces era presidente de Renovación Nacional. Al acto de constitución concurrió el senador José García Ruminot, gran senador también, de gran compromiso, pero las conclusiones de la Comisión de Paz y Entendimiento establecía, entre otras materias, justamente aquello. Yo quiero agradecer a todos los senadores de la región, al senador Quintana, al senador Buenchumilla, al senador José García Ruminot, a la senadora Carmen Gloria Aravena y, por supuesto, también al senador Felipe Cas. Pero fundamentalmente destacar que ambos senadores, el senador Buenchumilla y la senadora Carmen Gloria Aravena, lucharon para que en las conclusiones del informe esté este reconocimiento constitucional, que también ha sido un elemento adicional para estar en el lugar donde estamos. Y si no hubiese sido por su voluntad, Presidenta, de poner finalmente en tabla este proyecto, también quiero agradecerle a usted y a la ministra en particular y a todo su equipo de que finalmente estamos en este momento. Gracias. Muchas gracias, senador Chaguán. Quiero decir que todos los días en la bancada el senador Chaguán me pedía poner en tabla este proyecto. No, lo digo como de un poco de ánimo, pero es cierto que al final del día convengamos en algo. Hay que hacerse cargo. Yo creo que es insostenible cuando, y a propósito de la presentación, insisto, del subsecretario desde el 91, y por lo tanto con distintos gobiernos, con distintos conformación del Parlamento, con distintos episodios, algunos bien históricos, ¿cierto?, durante estas décadas, no hemos sido capaces de sacar esto adelante y yo espero que prospere. Por eso, evidentemente, lo puse en tabla y creo que el poder escuchar a quienes corresponda, a todos los que puedan ilustrarnos incluso con lo que ha ido pasando durante estos años, estas décadas, puede ayudar también para poder sacar una propuesta adelante, incluso más concreta a lo mejor de lo que tenemos ahora. Yo tengo algunas preguntas. Ahí el senador
hizo una a propósito, ¿cierto?, de los pueblos, el número, etcétera. Pero son cuestiones a lo mejor básicas que prefiero, y esta es la instancia, ir consultándolas ahora. El título de nuestro comparado y también de alguna de las mociones, gracias, es Reforma Constitucional sobre Pueblos Originarios. A lo mejor allí también desde Desarrollo Social pueden intervenir. La propuesta, propiamente tal, habla de pueblos indígenas. Se puede decir, se puede ocupar indistintamente o vamos ya en la ley, en la Constitución, a hablar de un término y por qué motivo, ¿no? Luego, cuando parte la propuesta del Ejecutivo hablando de reconocimiento, evidentemente se circunscribe a aquello. Pero también nos gustaría saber qué va a significar en definitiva ese reconocimiento. E insisto, a lo mejor de desarrollo social se podría avanzar un poco más en aquello. Continúo analizándola. En el marco de la unidad del Estado, vital. Convengamos que en el proceso constitucional no se habló solo de interculturalidad, no se habló solo de multiculturalidad, ya voy a ir en el mismo sentido hablando de estos dos términos, sino que se habló de plurinacionalidad y es allí donde no hubo acuerdo. Lo quiero recordar solamente para que entendamos que en esta propuesta eso no viene y no solamente se contempla la multiculturalidad, sino que se deja expresamente establecido en el marco de la unidad del Estado y, por lo tanto, evidentemente frente a un solo y único Estado. A lo mejor, insisto, se podría profundizar en aquello también. Luego, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme con esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes. Entonces, la tercera pregunta es, dado que se está ocupando en la propuesta interculturalidad, y la verdad es que hasta ahora habíamos hablado de multiculturalidad, si es que allí también hay algún distingo o no, y son términos que indistintamente se pueden ocupar entendiendo que tienen el mismo objetivo, significado, definición, etcétera. Y definen, en todo caso, voy a ocupar la palabra de la propuesta del Ejecutivo, interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país y promueve el diálogo en un plano de igualdad, de respeto recíproco. No sé si será necesario llevar eso a la Constitución, lo dejo planteado. Luego, en el ejercicio de las funciones públicas se garantiza el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad cultural. Entiendo que es lo que estamos haciendo al inicio, ¿cierto?, del texto cuando hablamos de reconocimiento. Cuando decimos la Constitución reconoce a los pueblos indígenas. Solo lo marco, digamos, como para tenerlo presente al momento de la discusión o que evidentemente el Ejecutivo nos pueda explicar y profundizar en esto. En el caso de los pueblos, lo conversábamos con la senadora Aravena, aquí están los 11 que hoy día están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Si no me equivoco, cuando el subsecretario intervino, señaló que obviamente el reconocimiento respecto de lo que hoy día existe, ¿no? Es imposible reconocer de lo que eventualmente pueda ocurrir aquí en el futuro. Y por eso están los 11 y es algo expreso. Pero también continúa la propuesta, la ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos, antes de eso, perdón. También me pareció que en su intervención señaló que, claro, si de aquí en adelante se reconoce otro pueblo, obviamente que va a entrar, por decirlo de alguna manera, en el reconocimiento constitucional de este. Pero hoy día son los 11, insisto, que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Y termino con esta última, con el último inciso de la propuesta, donde dice que la ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado. Eso obviamente que también produjo desacuerdos o una mayor discusión, al menos en la convención, a propósito, ¿cierto?, no sé, de las cuotas, por ejemplo. Sí, claro, porque ahí uno podría decir, bueno, va a quedar una puerta abierta no es la Constitución, o sea, va a quedar la Constitución, pero entendemos que lo que se está señalando es que una ley lo va a determinar. Entonces yo lo que digo es que si una ley lo va a determinar, ¿para qué lo vamos a incluir acá, no? O cuál es el fundamento en definitiva de establecerlo. Sí, lo que queremos es limitar limitar, puede sonar un poco negativo, avanzar en el reconocimiento de la Constitución y no abrir otros temas que evidentemente son materia de ley. Bueno, dicho eso, le doy la palabra entonces al Ejecutivo, que quiera tomarla, y así sucesivamente. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer todas las intervenciones. Tal como lo dije al principio, valorar
que estemos dando este debate el día de hoy. Yo voy a hacer unas respuestas generales y después tanto el subsecretario como Valentina van a profundizar en algunas cuestiones. Creo que es bien importante, y usted lo decía metodológicamente, establecer que efectivamente la propuesta del Ejecutivo sea el proyecto ancla sobre el cual podamos debatir. El proyecto del Ejecutivo hace, creemos, la síntesis que genera la mayor transversalidad y recoge efectivamente, ¿no es cierto?, la propuesta de la Comisión para la Paz y Entendimiento. Tal como hacíamos en la relación histórica, llevamos más de 16 proyectos que no han logrado ver la luz. Y por eso, en la práctica, nuestro proyecto, la propuesta del Ejecutivo, haciéndose cargo, ¿no es cierto?, de las distintas mociones, y por eso están todas debidamente citadas en el mensaje, porque reconocemos un aporte, pero reconocen esta transversalidad y trata de hacer la mejor síntesis que permita efectivamente que hoy día no nos quedemos en el mismo punto que han tenido estas otras iniciativas y que efectivamente podamos avanzar, como decían quienes me antecedieron el uso de la palabra, pavimentando con esto, que sea la piedra angular sobre la cual pavimentemos el camino que nos ha propuesto la Comisión para la Paz y Entendimiento como una tarea de Estado para ir hacia futuro avanzando en las otras recomendaciones. Respecto a las preguntas concretas, voy a partir por la que formuló tanto el senador Chaguán por su intermedio, presidenta, y usted misma, respecto al tema del listado de pueblos. Efectivamente, el listado de pueblos hoy día son los que están reconocidos en la ley indígena. Y nosotros hemos planteado de que en la práctica, al elevarnos, cierto, a rango constitucional, el listado de pueblos parte de la base que esos son que transversalmente tengamos un acuerdo si efectivamente queremos avanzar en el reconocimiento de otro pueblo, requiera un consenso lo suficientemente amplio, dado que los quórum de las reformas constitucionales son mayores que las de rango legal. Y esa perspectiva, entonces, tal como lo propuso la Comisión para la Paz y Entendimiento por su intermedio, presidenta, se hace como números clausus para efectos de que en la práctica, si uno quisiera incorporar o debatir sobre un nuevo pueblo, este tenga la transversalidad suficiente, dado que sería reforma constitucional y, por tanto, son quórums más altos. Respecto a la segunda consulta por su intermedio, presidenta, respecto de pueblos originarios o pueblos indígenas, efectivamente el tema de originario da cuenta, ¿no es cierto?, que son previos al descubrimiento de América y eso está reconocido en el propio texto cuando hablamos de pueblos precolombinos. Sin embargo, dado que la ley indígena habla, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, 19.253, de pueblos o etnias indígenas, nos pareció que lo más relevante era utilizar la nomenclatura de la normativa ya vigente que se ha utilizado hoy día en la ley 19.253. Indígena, que es la ley indígena, valga la redundancia, ¿no es cierto?, 19.253, si bien, ¿no es cierto?, son similares, el tema originario da cuenta, ¿no es cierto?, que son previos al descubrimiento, como decía, pero eso está reconocido explícitamente en el propio texto propuesto por el Ejecutivo, toda vez por su intermedio, presidenta, que habla de pueblos precolombinos. Luego viene el tema de la idea de unidad nacional, que es muy importante, como usted decía, y que yo relevaba también al inicio, ¿no es cierto?, de mi presentación, porque creemos que es muy relevante establecer de manera explícita que, tal como lo han dicho quienes han intervenido, que por una parte se reconozca, ¿no es cierto?, el aporte que han realizado los pueblos indígenas, pero sin que eso socave, ¿no es cierto?, la unidad del Estado. La unidad nacional es un principio muy relevante y lo que queremos es reconocer el aporte y que ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de la interculturalidad, que en el fondo es esta capacidad de que recíprocamente, en definitiva, podamos beneficiarnos de las características propias de cada uno, pero manteniéndonos, ¿cierto?, sobre el sustrato de la unidad del Estado. Por último, bueno, está el tema, ¿no es cierto?, de los derechos individuales y colectivos, que son como los derechos individuales son todos los derechos que se le reconocen, ¿no es cierto?, a todos los ciudadanos en la propia Constitución, y en el caso de los derechos colectivos, los más relevantes, y me podrá profundizar, ¿no es cierto?, la representante del Ministerio de Desarrollo Social, están básicamente vinculados a todo lo que tiene que ver con la participación que establece el Convenio Internacional 169, ¿no es cierto?, de reconocimiento del pueblo originario, y adicionalmente, por ejemplo, dentro mismo todo lo que son sus prácticas ancestrales y ceremoniales, que también serían parte del derecho colectivo como comunidad. Finalmente, sobre el tema de la participación a futuro, efectivamente, esto es un tema que nosotros no abordamos de manera directa, ¿no es cierto? Podría, como por usted mismo lo decía, presidenta, ser una obviedad que efectivamente tendrá que ser la ley la que determine, pero nos pareció importante, efectivamente, digamos, que quedara claro que este no es un tema que esté clausurado, digamos, sino que a futuro
podrá verse y viendo la técnica legislativa puede quedar en la historia de la ley y no necesariamente, digamos, explicitado en el texto, pero nos parece importante que todo lo relativo a la participación política tendrá que ser un debate en su mérito para efectos de poder garantizar. Hemos tenido, ¿no es cierto?, las experiencias a raíz de los procesos constituyentes y nos parece, digamos, que es un debate que tenemos que dar, pero desde luego es posterior a que es la piedra basal o angular respecto del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Subsecretario. Solamente plantear que sobre el punto de la participación, porque creo que los otros puntos lo explicó muy bien la ministra Lobos, pero es evidente que hay una discusión que dar sobre el tema de la participación política de los pueblos indígenas. La comisión solamente tuvo, yo para también dimensionar lo que fue el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que fue un trabajo voluntario que hicieron sus 8 integrantes, donde dedicaban casi 2 días completos de la semana a escuchar en una primera instancia durante todo un semestre. Fueron cerca de 249 horas de escucha, solamente de escucha a personas. Y creo que el tema de la participación política es importante. Es importante porque muchos de los problemas que tiene el pueblo mapuche es que no tiene una manera o una forma de representarse en las instituciones formales de la República. Por diferentes limitaciones, porque no necesariamente quieren ser parte de uno de los partidos políticos nacionales, porque la limitación de estructurarse entre regiones, por ejemplo, es una complejidad para ellos. Muchas veces el interés no está tanto en la representación política dentro del Congreso Nacional, sino que más bien el interés estaba puesto en las representaciones de los gobiernos locales, como en los consejos municipales, como en el Consejo Regional. Entonces, a veces la discusión situada, la escucha, digamos, de las personas que habitan el lugar donde podría haber una representación política que facilitara la toma de decisiones para la inversión, para el desarrollo, creo que resolvería muchos más problemas. La Comisión también observó escalamientos de ese tipo de participación política. No partir o pensaba en que no se debía partir desde lo nacional, sino que se debía partir desde lo local, ver cómo funcionaban esas representaciones políticas resguardadas. Lonquimay, por ejemplo, tiene 80% de población indígena. Cholchol también y Puerto Saavedra también, 90% de participación indígena. Es probable que en algún momento no hayan concejales mapuche. ¿Podría haber algún tipo de corrección para eso? ¿Cuánto afectaría el desarrollo de su región esto? Creo que es parte de lo que la Comisión en esa última frase invita al legislador a conversar, a dialogar, a discutir y ver si es que ellos pueden darle una respuesta, porque la Comisión, como tenía el principio de viabilidad, no quiso meterse, digamos, a definir eso, porque lo que buscaba la Comisión es que lo que propusieran, esas 20 recomendaciones, se llevaran a cabo y por lo tanto siempre buscaba un diseño mínimo, digamos, para que todo pudiese prosperar dentro del Congreso Nacional y al mismo tiempo le hiciera sentido a la población fuera de él. Eso quería recalcar, Presidenta. Gracias, subsecretario. Senador Chaguán. Primero quiero señalar que, y lo digo con mucha propiedad, Renovación Nacional es el partido con más representantes de pueblos originarios de Chile. No solamente en alcaldes, concejales, consejeros regionales y un gobernador regional, el gobernador regional de Arica y Parinacota. Y uno, cuando, de este es un tema que yo me he puesto como una lógica de cómo lograr justamente esa incorporación. Y quiero decirle que a mí me llena de orgullo ser el partido con mayor representación. Recordando particularmente a Francisco Melibilú, que fue el primer diputado de pueblos originarios, el primer diputado mapuche de Chile, electo el año 24, reelecto en varios periodos legislativos, y que habla justamente de que los partidos tienen que entender que incorporar a la diversidad del país en sus propias listas parlamentarias es un tema necesario. Tal como somos el partido con más diputadas mujeres y con más senadoras mujeres de Chile, es porque hay una coherencia desde el punto de vista de cómo representamos a Chile en los distintos partidos políticos. En ese contexto, cuando habían cuotas de género, nosotros sobrepasamos las cuotas de género
las cuotas de género iniciales de entrada, nosotros pusimos mucha más un énfasis adicional. A tal punto que al final, quiero decirle, no quiero decirlo con toda franqueza, que en la elección de la Convención Constitucional llevamos tantas mujeres que quedaron mujeres fuera por ley de cuotas. Escúchenme. Quedaron mujeres fuera por ley de cuotas, porque nosotros habíamos puesto un énfasis en tener una representación femenina muy importante. Y hubo hombres y mujeres que quedaron fuera justamente por esa materia. Gracias, senador. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Solo precisar sobre pueblos indígenas y la denominación también tiene su asidero en el proceso de consulta indígena, donde uno de los acuerdos es que el reconocimiento constitucional sea de pueblos indígenas, con esa denominación. Y también el convenio 169 de la OIT se refiere en idioma español a lenguas, o sea, a pueblos indígenas. Y respecto de los derechos colectivos, como bien señaló la ministra, señalar que esos son los que, como lo dice, aquellos que solo se pueden ejercer de forma colectiva. Muchos derechos colectivos tienen una dimensión individual, pero el principal derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas es a la tierra y al territorio, y también el derecho a la consulta, ese es muy propio. Pero también, por ejemplo, los derechos lingüísticos son derechos colectivos que tienen una dimensión individual sin duda, y también prácticas culturales y derecho a la espiritualidad también en esa línea. Y por último, sobre la interculturalidad, también precisar que la interculturalidad es una apuesta que va más allá de la multiculturalidad. La multiculturalidad se queda con que coexisten diversos modelos culturales, pero la interculturalidad te invita a relacionarte y generar un diálogo entre diversas culturas, y por tanto genera sobre todo el reconocimiento constitucional de que ese es un principio hacia el Estado, garantías de avanzar efectivamente a una sociedad más inclusiva e intercultural de forma efectiva. Ahí, sobre ese punto, ¿estamos en el tiempo? Sí. Sobre ese punto, entendiendo el distingo y el por qué el gobierno en definitiva ocupa ese término, hay una definición de aquello, ¿no? Es como un principio de la diversidad cultural del país y promueve el diálogo en un plano de igualdad a la Constitución. Sobre cuál... ¿Qué es la historia de la ley que vamos a entender por interculturalidad y con eso? Sí, yo, bueno, creo que Valentina lo resume muy bien, ¿no? Es que tiene que haber un relacionamiento, hay un diálogo, no es solamente que cada cual coexista con su propia cultura. No, eso lo interrumpo, subsecretario, solamente porque eso, o sea, lo entendí, me imagino que lo entendimos entre la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad. Lo que yo planteo es una cuestión más de técnica legislativa, ¿no? Que a la Constitución no tenemos por qué llevar la definición completa de qué vamos a entender por interculturalidad. Ya votaremos si es el término, y dado que esta va a ser la propuesta base, puede que sí, ¿no? Pero bastaría con nombrarlo, y entendemos que en la historia de la ley esto es lo que estamos definiendo, entendiendo por, y eventualmente uno podría decir, bueno, en la ley de pueblos indígenas a lo mejor allí se podría definir, ¿me explico? Es una cosa más técnica que de fondo, que entrar en la discusión de si es multiculturalidad, interculturalidad u otro. Sí. Sí, de todas maneras, o sea, la técnica yo no me puedo referir. Lo que sí puedo dar cuenta es que el principio es muy importante. Creo que es una inversión del Estado, de la República, ¿no? En un camino de mucho mayor entendimiento, este principio. De hecho, en las audiencias que tuvimos, tanto agricultores, empresas, gente que en el fondo se reconoce como descendiente de los colonos, señalan que a ellos sí les parecería bien, por ejemplo, conocer mucho más de la historia mapuche, de la lengua mapuche, y nunca han tenido la opción. Se refiere a ese tipo de cosas, cómo habilitamos que exista una comprensión de lado y lado de la historia mutua. Y yo, por eso creo que es importante. No obstante, yo tampoco entraría ni siquiera en su definición, pero su mención de por sí habilitaría muchas cosas en el futuro mediano y largo plazo de la República. Gracias, secretario. Estamos en la hora, pero le doy la palabra obviamente a la senadora Pascual, y vamos a continuar la discusión del proyecto el miércoles, que ya está en tabla. Senadora. Sí, no, yo solo, presidenta,
para la mejor resolución, por cierto, en otra sesión, digamos, pero me parece que no es un detalle que siendo una reforma constitucional que se instala por primera vez definiera la concepción de interculturalidad. ¿Y por qué quiero decirlo? Porque me parece muy importante hacer el distingo entre ser diversos culturalmente, decir que es múltiple las culturas y por lo tanto solo constata que hay muchos, versus a que inste a la relación y al diálogo. Creo que es muy distinto y sobre todo si es la primera reforma, porque creo que pone el acento en la no generación de guetos, en la no generación de no diálogo y no relación y por ende de problemáticas que a futuro al Estado le importan resolver. Esto incluso puede ser muy importante, puesto que nos permite también generar un espacio de relacionamiento, no solo con los pueblos indígenas, sino que además rescatarlo para otras vivencias, en la urbe, en otros territorios, digamos, que es la invitación a ese trabajo que evite, insisto, la concepción que todos tenemos en la cabeza de un gueto que se relaciona solo a sí mismo y no con los otros, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros queremos evitar, porque si no, para decirlo bien en bruto, estamos reconociendo la diversidad como si fueran piezas de museo, y no son piezas de museo, son actores humanos, vivos, y que tienen que seguir viviendo en nuestro país. Eso. Muchas gracias, senadora. Entonces, nos vemos el miércoles. Vamos a insistir con las invitaciones que entregamos y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta.